El título de esta conferencia, como ven en pantalla, es ChatGPT en educación superior, revolucionando experiencias y desafiando límites. Y les pregunto que hagamos el ejercicio mental de pensar qué les parece ese título, ¿no? Si les gustó, si lo aprueban, qué nota le ponen, de 1 a 10, qué nota le ponemos. Y como alguno habrá imaginado, ese título no lo escribí yo, lo escribió ChatGPT, ¿sí? Y creo que el título mismo resume algunas cuestiones que vamos a retomar en un minuto. Esto es como un spoiler, ¿sí? Primero, es un buen título, funciona. Entonces, desde ese punto de vista, ChatGPT es, si no lo sabían, les adelanto, excelente escribiendo títulos, también escribiendo siglas, son dos cosas que hace súper bien. Segundo, no es el único título que me dio muchos más. Yo elegí este porque me pareció el mejor. Por tanto, segunda idea, ChatGPT funciona como asistente de una inteligencia humana que evalúa y decide. Y si no, lo estaremos usando medio mal. Y tercero, bueno, esto es discutible, pero en mi opinión no es tan buen título. Tiene algo como genérico, estándar, ¿no? Como marketinero, ¿no les parece? Le falta compromiso, le falta sentimiento, le falta barro, digamos. Y este es un problema del ChatGPT porque genera escritos bastante planos, que están bien hechos, pero son algo aburridos. Y esta es una tercera idea que quiero que nos quedemos. Vamos ahora a la conferencia. Bueno, ya empezó, ¿no? Pero empezamos por ahí, por el título. Hoy vamos a reflexionar sobre inteligencia artificial generativa y sobre las amenazas y oportunidades que implica para la formación de escritores y escritoras. Las dos imágenes que ven en pantalla muestran los demonios y las criaturas, algunas maravillosas, otras no tanto, que habitan en la escritura, que nos acechan o que nos apasionan cuando escribimos, ¿no? A todos nos pasará, de la angustia a la alegría. Y esas imágenes no las hizo un artista, no las descargué de un banco de gráficos, ni las generó un experto en tecnología. Esas dos imágenes fueron imaginadas por una inteligencia artificial a la que le pedí en 2 segundos simplemente que graficara, por un lado, a un estudiante escritor o escritora y a las criaturas que salen de su escritura o que lo amenazan al escribir. Y las creó, como decía, en 2 segundos. Los resultados son veloces, son perturbadores, son impresionantes y son novedosos. La imagen de la izquierda la hice con DALL-E y la de la derecha con Playground. Y son dos herramientas gratuitas. Hay otras, usé esas dos y acá estamos viendo una muestra. Esta primera exploración que haremos va a ser especialmente desordenada, así como es desordenado, impredecible y todavía incierto el impacto que está teniendo la inteligencia artificial generativa en nuestra cotidianeidad. Así que hoy no va a haber introducción, metodología, resultados, discusión y MRS. Las evidencias serán parciales, el recorrido será accidentado y asistemático, pero creo que llegaremos a algunas conclusiones interesantes. Les pido que me acompañen bajo esta premisa. Mi objetivo es que se lleven de aquí algunos ejes para comenzar a pensar el rol de la inteligencia artificial generativa en nuestras prácticas cotidianas, como, por un lado, docentes que trabajamos con estudiantes escritores, como estudiantes escritores que escriben y leen cotidianamente, y como docentes, funcionarios e investigadores que también leen y escriben en la cotidiana. El primer paso, vamos a aclarar algunos recortes y limitaciones. Me voy a centrar en una herramienta de inteligencia artificial generativa que se organiza como una conversación escrita, el ChatGPT. Hay muchas otras. No voy a considerar herramientas de inteligencia artificial generativa multimodales que generen música, imagen, video, aunque las voy a usar para jugar un poco, o que convierten artefactos semióticos de un modo a otro. Además, me voy a centrar en una herramienta completamente gratuita, la versión 3.5 del chat, y en pantalla ven la web donde ingresar de forma gratuita a esta herramienta, chat.openai.com. Lo que ven en fondo negro es cómo se ve en su computadora y de hecho ven una sugerencia de prompt o solicitud. Resume este artículo como una tabla de pros y contras. Volveremos en un rato a la idea de prompt. Esta herramienta también está disponible desde hace no tanto como app para el teléfono, la versión de la derecha. Todo esto lo digo porque muchos quizás nunca entraron y lo escucharon hablar, pero no se metieron. Así que tenemos que empezar a jugar un poquito. Por otro lado, esto es hoy y puede que en unas semanas, de hecho no es hoy, es hace unos días, así que quizás ya cambió. Y eso también lo tenemos que tomar en cuenta porque hay cambios fuertes y quizás algunas afirmaciones que haga dejen de ser válidas muy pronto. Es decir, es posible que lo que no haga muy bien el ChatGPT en mis demostraciones, sí lo pueda hacer bien en unos días, semanas o meses, porque el dinamismo de esta herramienta es impresionante. Por momentos me da miedo, por momentos realmente me tiene fascinado.
Lo que vamos a hacer a continuación será demostrar cómo se usa. Aquellos que ya están familiarizados, quizás igual pueden sacar algunas ideas novedosas de lo que mostraré, algunos usos que se pueden llevar para su casa. Entonces, ingreso, estas son capturas de una conversación real, archivada, ingreso al ChatGPT y le pido que escriba algo que hace muy, muy bien, una carta de recomendación, ¿sí? Ese es mi prompt o solicitud. Escribe una carta de recomendación, así nomás. Aclaro que en mi vida cotidiana escribo muchas cartas de recomendación que me piden estudiantes y colegas para ingresar a programas de posgrado, postular a becas o a trabajos. Seguramente les pase también. Dedico mucho tiempo a esta tarea, mucho. Es un género discursivo que conozco bien, que me resulta útil y que me lleva más tiempo del que querría. No sé cuántas horas le dedican al año a esto, pero son bastantes. Pedirle a ChatGPT simplemente que escriba una carta de recomendación no es suficiente. Es un mal prompt, una mala solicitud, porque no le doy las variables que harán que mi carta funcione. Y ChatGPT a veces se da cuenta, a veces, de que necesita más información y te la piden, como ven en el ejemplo en pantalla. En otros casos, podemos nosotros mismos indicarle en el prompt, en la solicitud, que nos pida toda la información que necesite. Como ven en pantalla, nos pide información sobre el tema del que lo haremos, nuestro perfil como emisores y el motivo y propósito del texto. Esto es importante porque la propia herramienta pone en foco los elementos que nosotros ponemos en foco al orientar a nuestros estudiantes, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito social y comunicativo que debe cumplir el género discursivo que estoy escribiendo? Es decir, el chat es un profe de escritura prácticamente. Primera reflexión entonces, el ChatGPT es un buen escritor porque se interesa por el contexto del escritor. A continuación, en la captura ven que les paso los datos de manera muy sintética. La persona se llama Guadalupe, estoy leyendo, Contreras, es un nombre imaginario, aclaro por las dudas. Ella no existe, ¿sí? Ella fue mi estudiante de pregrado en 2 cursos y después se sumó como ayudante a un proyecto de investigación. La carta es para que pueda ingresar a un doctorado en educación y sea admitida como estudiante. Guadalupe es muy aplicada y cumplidora con las tareas. Nunca me dejó clavado con alguna tarea que entregar o alguna transcripción que hacer. Además, es muy inteligente, en mis cursos obtuvo notas elevadas. Lee bien en inglés, tiene ideas muy creativas y críticas cuando compara autores distintos. Hace poco presentó una investigación en un congreso y se mostró confiada y segura. La conozco hace unos 3 o 4 años. Creo que será un excelente estudiante de doctorado, le irá muy bien. Se va a graduar con éxito. O sea, mi solicitud, en este caso, es más que una solicitud, es, podríamos decir, una breve planificación, como un bosquejo, de lo que me gustaría incluir en el texto. Es decir, la etapa de, digamos, ideación y planificación está en mis manos, no en el chat, en mis manos. Fíjense que uso algunos términos informales, esto fue a propósito, como nunca me dejó clavado. Quería ver qué hacía el chat con esto. Y a continuación ven el resultado, y lo puse en 2 partes, pero esto se lee de corrido. Primero, escribe un encabezado formal, el esquema típico del género carta de recomendación que yo deberé completar antes de revisar. Esto es importante. No hay texto final sin revisión de quien hace las solicitudes. Y también es importante que tematiza a quién va destinado el escrito, cuál es su circulación y recepción. Nuevamente, un foco en el contexto del texto. Los que nos dedicamos a escritura y a enseñar escritura, esto es fantástico. Entendió todo también el ChatGPT. Comienza con, estimados miembros del comité de admisión. Esta fórmula de tratamiento es adecuada. Y sigue así, leo. Me complace mucho escribir esta carta de recomendación en apoyo de Guadalupe Contreras. Tuve el privilegio de ser profesor de Guadalupe en 2 de mis cursos de pregrado y de trabajar con ella como ayudante en un proyecto de investigación. A lo largo de los 3 o 4 años que he tenido el placer de conocerla, he sido testigo de su destacado desempeño académico y su pasión por la investigación en el campo de la educación. Fíjense que la carta comienza con el propósito de la carta, tal como corresponde a una buena carta. La adjetivación exagerada también es un rasgo esperado del género. Sigue, Guadalupe es una estudiante excepcional en todos los sentidos. Es extremadamente aplicada y siempre cumple con sus tareas de manera puntual y con un alto nivel de calidad. Nunca me ha decepcionado y ha demostrado ser una persona confiable en todas las situaciones. Su habilidad para gestionar múltiples responsabilidades y cumplirlas con éxito es impresionante. Acá vemos que él nunca me dejó clavado, que le habíamos puesto en el prompt antes, se convirtió en un nunca me ha decepcionado, ¿no? Ganando en registro formal. La carta sigue. Además de su diligencia, Guadalupe posee una mente excepcionalmente aguda. Sus calificaciones sobresalientes en mis cursos son un testimonio de su capacidad para asimilar y aplicar conocimientos de manera efectiva.
destaca por su habilidad para leer en inglés y su capacidad para analizar críticamente y comparar las ideas de autores diversos, demuestra su profundo compromiso intelectual y su perspicacia. En este párrafo y en el anterior, vemos el uso de lo que se llama oraciones tópicas que sintetizan el contenido del párrafo, ¿no? En la primera oración. Y esto aporta muchísimo a la coherencia y a la facilidad de lectura. La carta además tiene una lógica de evidencias que van sustentando afirmaciones evaluativas. También tiene una separación en párrafos que está muy bien. La carta es impecable. Y sigue la carta. Recientemente Guadalupe presentó una investigación en un congreso, todo esto es imaginario, ¿sí? Donde se destacó por su confianza y habilidades de presentación. Su capacidad para comunicar sus ideas de manera clara y efectiva es impresionante y estoy seguro de que esta habilidad será un activo invaluable durante su futura carrera académica. Creo firmemente, dice ChatGPT, que Guadalupe Contreras será una estudiante destacada en su programa de doctorado en educación. Su dedicación, inteligencia y habilidades de investigación la distinguen como una candidata excepcional. Estoy convencido de que no solo completará con éxito su doctorado, sino que también contribuirá de manera significativa al campo de la educación. Y cierra, no tengo ninguna duda de que Guadalupe será una activa y valiosa miembro de su comunidad académica. Estoy encantado de recomendarla sin reservas para su admisión al programa de doctorado en educación. Si necesitan información adicional o tienen alguna pregunta, no duden en ponerse en contacto conmigo. La carta entonces cierra con ciertas frases hechas típicas y adecuadas, como la oferta de contacto, y luego sigue un saludo formal y mis datos que debo completar. Entonces, déjenme insistir con esto. Les acabo de leer la primera versión que generó ChatGPT en un segundo, y es un texto impecable, posiblemente mejor que el que yo mismo hubiese escrito luego de un par de horas de dedicación. Y me tomé el tiempo ahora de leerlo para demostrarles que los resultados de escritura son simplemente espectaculares. Pero hay más. En la herramienta ustedes pueden usar la opción de regenerar la respuesta todas las veces que quieran. En mi experiencia hay que probar a hacer esto porque a veces mejora notablemente. Pero en otros casos, como en este, fíjense, empeora la primera versión. No siempre la segunda versión, ¿sí?, es mejor que la primera, como sabemos. Fíjense lo que pasó. Leo, nunca me dejó clavado, dice, con ninguna tarea que entregar ni con ninguna transcripción por completar. Así que le gustó lo de nunca me dejó clavado, así que tenemos un problema de inconsistencia de registro que empeoró la primera versión al conservar mi input y prácticamente hace que esta carta deje de funcionar. Podemos quedarnos con esta primera versión, entonces, copiarla, hacer algunos ajustes antes del envío, completar la información. Por otro lado, hay ciertos detalles que quizás uno quiere ajustar. No sé si vieron ahí los que tienen ojo de águila, que había una repetición del adjetivo impresionante, ¿no? Está un poco repetido. O bien podemos seguir pidiéndole cosas a la herramienta. Yo le pedí, por ejemplo, que la redujera a la mitad. Podría haberle pedido que la extendiera al doble también. La versión sintética que me entregó fue fantástica, funcionaba súper bien. Luego le pedí que agregara una historia, fíjense, para darle más anclaje a la carta. Esta historia es imaginaria porque no se la proporcioné yo. Veamos qué inventó. ¿Sí? Le dije agregar una historia. Y escribió esto. Guadalupe es una estudiante aplicada y cumplidora. Nunca dejó tareas pendientes y siempre entregó trabajos de alta calidad. Un ejemplo de su dedicación ocurrió durante nuestro proyecto de investigación sobre, y ahí tengo que completar, en medio de un plazo ajustado, Guadalupe asumió la tarea de transcribir extensas entrevistas con precisión y rapidez. Su habilidad para llevar a cabo esta tarea crucial fue esencial, dice el chat, para el éxito de nuestro proyecto. ¿Qué les parece? Finalmente, le pedí que la tradujera al inglés porque la carta era para admisión en un doctorado en el extranjero. Bueno, déjenme decir que la capacidad de la herramienta para la traducción es impactante, es impactante. He hecho pruebas haciendo traducciones en Google Translate, en DeepL, está a otro nivel. Pueden ver en pantalla un extracto de cómo quedó la carta, no la voy a leer, les ahorro seguir leyendo, pero es increíble. Claro, quizás esto que acabamos de hacer, ¿no? Esta modalidad en donde ChatGPT arroja, digamos, la primera piedra, no es la que les resulte más cómoda. Quizás ustedes prefieren escribir el borrador, ¿no? Empezamos nosotros haciendo el borrador y no dándole la planificación para que haga el borrador. No hay problema porque el ChatGPT además es un excelente editor. Vamos a hacer una prueba. Primero le muestro mi borrador o planificación y le pido que me ayude a ampliarlo. Fíjense el borrador en pantalla. De mi mayor consideración, tengo el agrado de dirigirme a ustedes, escribo yo, con el objeto de recomendar la postulación de Guadalupe Contreras al programa de doctorado en educación.
Conozco a Guadalupe desde el año 2021, ya que tuve el placer de contar con su presencia como estudiante en 4 cursos a mi cargo durante 2021 y 2022. Y ahí pongo ampliar sobre esto, como cuando uno escribe un borrador por la mitad. Me gustaría mencionar distintas cualidades clave de Guadalupe en su desempeño como estudiante. Se trata de una participante activa en aula, de escucha atenta y reflexiva, agregar más cosas. Luego puse, además trabaja de forma sólida en equipo, con roles negociados y al mismo tiempo liderando la voz y esfuerzo de sus compañeros que valoran y confían en ella, contar una historia que demuestre esto. ¿Sí? Eso es lo que le puse, en este caso, un borrador como prompt a chat. Bueno, en su respuesta, ChatGPT pasa de escribir siguiendo mis instrucciones, como vimos antes, a hacerme recomendaciones para que yo mismo mejore mi escrito. Esto es muy interesante. Este giro es fantástico y muestra los múltiples usos de la herramienta. Por ejemplo, me sugiere experiencia de enseñanza. En cuanto a los cursos que Guadalupe tomó contigo en 2021-2022, podrías ampliar sobre el contenido de estos cursos, su nivel de dificultad y la forma en que ella se destacó en cada uno de ellos. Por ejemplo, si hubo proyectos o tareas especiales que Guadalupe realizó excepcionalmente, menciona esos detalles. Esto proporcionará una visión más concreta de su desempeño académico. Hagamos una pausa acá, porque esto que les acabo de leer es increíble. Es increíble. Espero que compartan mi asombro. El chat no es ahora quien textualiza mis ideas, sino que funciona como un colega o como un docente que comenta lo que voy escribiendo y me hace sugerencias que además son muy buenas, como ven aquí. Claro, en realidad yo podría preferir simplemente que el propio chat escriba mi texto, ¿sí? Así que se lo voy a pedir. En este caso, el chat se pone creativo e inventa o miente. Fíjense lo que escribió. Conozco a Guadalupe desde el año 2021, ya que tuve el placer de contar con su presencia como estudiante en 4 cursos a mi cargo durante 2021 y 2022. Hasta ahí había escrito yo. En estos cursos que abordaron temas complejos y desafiantes en el campo de la educación, Guadalupe demostró un compromiso sobresaliente con su aprendizaje. Por ejemplo, en el curso Metodologías de Investigación Educativa, dice el chat, sobresalió al diseñar y ejecutar un proyecto de investigación que analizaba las tendencias actuales en la enseñanza en línea y sus efectos en el rendimiento de los estudiantes. Su enfoque analítico y su capacidad para generar ideas originales destacaron su desempeño excepcional. Bueno, nosotros acá, como editores, como coautores, tenemos que obligatoriamente supervisar esta invención, porque esto es mentira, ¿sí? Acá hizo esas invenciones fantásticas y, claro, el rol de supervisión es muy importante, tenemos que ajustarlo a los datos reales. Este es un peligro de la herramienta, tal cual funciona hoy, hasta ahora veníamos bien, ¿sí? Es un cierto desparpajo, ¿sí? Que está en la bibliografía reportado para inventar y para mentir, aunque con gran verosimilitud, suena bien, ¿sí? Pero bueno, esto es complicado y requiere revisión. Finalmente, este rol de revisor del chat no solo aplica a temas de contenido, sino también a errores superficiales, ortografía, tildación, puntuación, concordancia, omisión de palabras, repetición de palabras, sintaxis. Estos son aspectos que muchas veces nos demandan a nosotros como profes mucho tiempo de supervisión y retroalimentación, cuando en realidad son temas superficiales que nos impiden, en educación superior, evaluar y retroalimentar aspectos discursivos o conceptuales de mayor importancia, de mayor complejidad, ¿no? Nos quedamos enganchados a veces con lo superficial. Imaginemos que tengo otra vez mi carta de recomendación, pero en este caso la escribí yo mismo, tenía poco tiempo y me quedaron ciertos errores y erratas, ¿sí? O que la escribí en una segunda o tercera lengua y no escribo muy bien en esa segunda o tercera lengua. Hay errores de normativa, ¿no? De concordancia. Entonces lo que puedo hacer es pedir al chat GPT que me indique qué errores hay. En este caso, ya me voy casi a la última etapa de escritura. Y digamos, lo que hace el chat es una especie de corrector de Word, pero exponencialmente mejorado, ¿no? Con anabólicos. Fíjense, yo le entrego al chat la versión que ven en pantalla, arriba en blanco. Lo que ven arriba en blanco es la captura de Word, así lo escribí en Word. Y Word identifica 2 problemas, ¿no? Uno de concordancia y otro de tildación. Uno con colorcito azul y otro con colorcito rojo. Colorcito azul es que no está tan seguro, colorcito rojo es que está más seguro. El problema es que hay muchos más errores ahí, pero el Word no lo ve. Em, Ahora, el chat nos entrega una versión reformulada, ¿sí? Que además detalla los cambios que hizo. Es espectacular.
además de los dos ajustes que había visto Word, ¿sí? Que los ve también, vio un problema de tipo de palabra reciente, agregó un artículo que faltaba, encontró otro problema de concordancia y además agregó un punto y una mayúscula, aunque se olvidó de mencionarlo. Hizo más cambios de los que mencionó. La velocidad, autonomía y eficiencia en la revisión y ajuste de aspectos normativos y superficiales es impactante. Y yo creo que todos vamos a empezar a usar esto, todos. Antes de enviar un texto, lo pasamos por el chat y que nos diga que hay un error, que hay un error superficial, lo corregimos y listo. Yo creo que con esto se acabó el trabajo tedioso y extenso de proofreading. Entonces vamos a hacer una pausa en este recorrido práctico y vamos a resumir algunas cuestiones que hemos aprendido. Existen opciones de inteligencia artificial generativa de texto, dialógicas, que son abiertas, que son gratuitas para la compu y para el celular. Funciona mediante solicitudes, prompts específicos. Incluso se puede solicitar orientación sobre la información que se necesita, se le puede decir eso. ¿Qué información necesitas para escribir tal cosa? Un buen prompt o solicitud equivale más a una especie de planificación muy breve de lo que se quiere escribir que a la tarea que me pidió el profe. Más que copiar y pegar la tarea que me pidió el profe, necesito tomar la tarea y hacer una pequeña planificación. Si no, no sale tan bien. Cada generación de texto puede regenerarse cuantas veces se quiera y los resultados son dispares, no es que cada vez es mejor. El ChatGPT escribe muy bien géneros discursivos estandarizados. Ojo con eso, porque la carta de recomendación la elegí a propósito, es un texto súper estándar. Traduce muy bien a distintas lenguas, edita muy bien errores de normativa, puede reflexionar metalingüísticamente sobre lo que se necesita para escribir o sobre lo que revisa. Todo esto lo realiza con enorme rapidez y, ojo, si no tiene información y lo presionamos, inventa, miente, con gran verosimilitud. Y como dije al principio, puede que todo lo que estoy diciendo ahora, lo que sale bien, lo que sale mal, en un par de semanas ya esté desactualizado. O para cuando alguien vea esta conferencia grabada. Ok, fuimos de lo práctico a una especie de síntesis más teórica, pero quiero tratar de teorizar un poco, y sobre esto estoy escribiendo, sobre el peso de lo que acabamos de ver. Porque para los que trabajamos en escritura, esto es un cambio de paradigma. Miren, lo que ven en pantalla es el famoso modelo de Flowery Hayes de 1981, ¿sí? de un grupo de psicólogos y lingüistas de las universidades del noreste de Estados Unidos y sur de Canadá, que ilustró el proceso mental de escritura como resolución de un problema retórico, como un computador, como una computadora. Entonces, existe en este caso una herramienta que me da ideas y ejemplos para ir elaborando mi texto. Es una especie de coautor en las instancias iniciales, ¿no? Como vimos al principio, de ideación y planificación, según este modelo de Flowery Hayes. En esa etapa puedo trabajar con el chat y me va a dar ideas o le cuento mis ideas y me dice si están bien o mal y qué agregaría o modificaría. Otra opción es que yo me encargue completamente de la planificación, como vimos al principio, le doy la planificación y le pido que textualice, ¿no? Que transforme una planificación en un texto. En ese caso, la herramienta monitorea y genera la textualización. Y la herramienta también el chat puede simplemente encargarse de la planificación y textualización y darme un escrito casi final, le entrego todo. En este caso, mi rol estará más hacia el final, en la etapa de revisión, dejando las etapas de planificación y textualización para el chat. Por otro lado, también puedo yo mismo escribir el texto y hacer entrar al chat al final del proceso, ¿no? Para que haga la revisión nomás. Y en ese caso limpia de errores de normativo o me hace sugerencias finales. Entonces, tenemos una herramienta que es gratuita por ahora, espero que siga siendo gratuita, que es abierta, que es simple, que es veloz, ¿sí? Y que se puede ubicar en estos diferentes momentos, en estos diferentes procesos, que además son de ida y vuelta, no es algo secuenciado y que uno no vuelva para atrás. Entonces, si tengo que resumirlo teóricamente, yo creo que el avance extraordinario del ChatGPT es que nos permite delegar en una herramienta no humana, bueno, las herramientas son no humanas, en una inteligencia no humana,
la planificación, la textualización y o la revisión de un producto textual. Ese es el gran salto, ¿no?, que produce esta herramienta. Por otro lado, la herramienta da visibilidad a variables que los escritores maduros, los escritores expertos, saben que son importantes. Ustedes saben que son importantes. La reflexión sobre el escrito, la atención a las clases tipificadas de textos o géneros discursivos, la definición de emisores, audiencias y propósitos. Todo esto que para nosotros es importante, para el chat también, pero para muchos estudiantes no. Ahí hay una simetría interesante para trabajar. Por otro lado, traduce tan bien a otras lenguas que esto también va a generar un cambio cultural. Puedo escribir en la lengua con la que yo me sienta más cómodo y hacer una traducción veloz al final del proceso. Es decir, puedo pensar en una lengua y entregar un producto en otra, como hacen algunos que contratan un traductor, pero en este caso con una herramienta a mano. Por supuesto, todo esto es complejo y no todo es optimismo. Creo que el peligro principal del chat radica en que el escritor tercerice y delegue completamente este proceso de escritura que están viendo en pantalla. Planificación, textualización, revisión. Le meto un input simple, que es la tarea que da el profe, sale texto, hago algún cambio menor y lo envío. Entonces, ese es el peligro. Es el peligro de no aprovechar realmente las diferentes maneras de interactuar con el chat. Vamos a detenernos un poquito en esto que preocupa a muchas personas. Es decir, vamos a hablar un poquito de qué sería un mal uso del chat para los procesos de estudio, escritura y aprendizaje. Ahí hay otra foto muy buena, me gusta mucho esa ilustración, porque le pedí a una inteligencia artificial, en este caso usé Playground, que dibujara lo siguiente, este fue mi prompt. Un estudiante hace trampa al escribir usando inteligencia artificial. Eso le pedí. Y escribió eso, dibujó eso. Esa imagen me entregó. Fíjense qué buena la imagen, porque es como una escritura que no es escritura. Es un garabato sin significado, intraducible, ¿no? Entonces, así como el ChatGPT ofrece una oportunidad increíble de mejorar, de complejizar, de economizar procesos de escritura, su mal uso representa un peligro grave. Concretamente, el mal uso consiste, vamos a decir hoy, en delegar por completo o en gran medida el proceso de escritura en la herramienta. Desde los estudios de la escritura podemos argumentar por qué esto es peligroso en contextos escolares. Y voy a mencionar dos motivos principales. Por un lado, cuando un estudiante hace eso, delega completamente en la herramienta, suspende el potencial, lo que llamamos el potencial retórico de la escritura. Sabemos que parte del aprendizaje escolar y académico es comunicarse con otros por escrito de formas estratégicas, situadas, complejas y específicas de ciertos ámbitos culturales y disciplinares. Hablamos hace un rato de cómo se escribe en ciencias del suelo. Estoy aprendiendo cómo se escribe en ciencias del suelo. La oportunidad de este aprendizaje retórico se pierde por completo y los resultados de aprendizaje quedan rotos, quedan amenazados. Ese es un peligro. Por el otro lado, este mal uso suspende lo que llamamos potencial epistémico de la escritura. Sabemos que a través de la escritura, del elaborar esos borradores, elaboramos también nuestras ideas, conectamos lecturas y conceptos, transformamos conocimientos previos y creamos nuevas ideas y conclusiones mientras escribimos. Esta operación cognitiva se gestiona a través del trabajo con la escritura y también esta es una oportunidad completamente perdida si delegamos eso en el chat. Se perdió. Entonces, tenemos acá peligros educativos y peligros formativos. Pero también hay peligros éticos, porque este mal uso, además, amenaza lo que llamamos integridad académica. Es muy posible que se busque engañar al destinatario, al solicitante, al profe, o a otros, quizás no es el profe, es un colega, es un jefe, ¿sí?, en diferentes contextos. Es una nueva forma de plagio, en donde no hay una fuente copiada, original, no hay un autor original que es copiado, pero sí hay un autor que no escribe algo propio. Esto es muy interesante. No hay originalidad ni autoría, aunque tampoco hay copia. Es una especie de neoplagio. Y de hecho, cuando uno le pregunta al chat si un texto lo escribió el chat, no sabe qué decirte. Cuando nosotros le solicitamos como profes una reflexión personal,
a un estudiante, es porque queremos que haya un proceso de esfuerzo, invención, aprendizaje por detrás del producto recibido. Y en casos así, si se delega la producción textual, están haciendo trampa. Entonces, no es solo que se pierde una oportunidad educativa, sino que hay un problema ético detrás. Y voy a insistir con esto, para no equivocar el foco. Este neoplagio o mal uso del ChatGPT no es exclusivo de estudiantes. Como mostré al principio, los usos se están masificando entre todos nosotros. Cualquiera puede hacer un buen o mal uso de esta herramienta, así que, digamos, si nos preocupa la crisis de la escritura por la inteligencia artificial, la responsabilidad o culpa o peligro no es solo ni principalmente de los estudiantes. Bueno, en otros casos, y esto ya se pone más filosófico, el uso del chat genera rechazo porque se pierde algo más intangible, cierta autenticidad de quien escribe. Y les quiero contar este caso, que quizás lo conozcan, es bastante conocido y bastante terrible. Tras un tiroteo con muertos en Michigan State University, me acuerdo bien de ese día, tengo un colega, estábamos trabajando, otra institución, ¿sí?, de Estados Unidos envió un correo a sus estudiantes con una reflexión sobre el suceso, ¿no? Porque la comunidad de educación superior estaba afectada por este tiroteo. Y se descubrió que el texto había recibido la asistencia de ChatGPT. Es decir, ese texto de reflexión que mandó una universidad se escribió con ayuda del chat. Bueno, la cosa es que generó un tremendo escándalo. Y luego se envió un correo de disculpas, luego de ese correo asistido por el chat, se pasó a licencia a las dos autoridades que firmaban el mail, ojo, ojo, autoridades, y se inició una investigación institucional, y además la noticia salió en todos lados, salió en The Guardian, en CNN, en Los Angeles Times, en CBS, ahí tiene una captura de The Guardian de Inglaterra. ¿Por qué tanto escándalo? El escándalo no fue porque el texto estuviera mal escrito, el texto estaba fantástico. El problema fue que el escrito parecía inauténtico, como no sentido, como no genuino. En las disculpas por el suceso, fíjense, lo copié ahí, afirman: el uso de ChatGPT para generar comunicaciones en nombre de nuestra comunidad en momentos de dolor y como respuesta a una tragedia contradice los valores que caracterizan a Peabody College. Es curioso, el mensaje puede ser correcto, puede ser adecuado, pero como trata de temas sensibles, para que funcione, tiene que tener el aura, un concepto que viene de los estudios culturales, de haber sido efectivamente escrito por un ser humano, porque el humano siente empatía, siente pena, pero el robot no. Entre paréntesis, ese texto en español que les leí fue traducido por ChatGPT. En este ejemplo que les conté, y en parte en los ejemplos de no integridad académica o neoplagio, el problema también es un problema de voz, con Z. En el caso del aula, los textos asistidos por ChatGPT que recibimos se acercan a un estándar y a un cumplimiento de normativa que, para ser sinceros, no suena a un escritor en formación, no suena a un estudiante transitando proceso de aprendizaje. Es como una foto de alguien pasada por un filtro de belleza, ¿sí? Un filtro de Instagram, un filtro de Photoshop. Se ve mejor, se pierden las imperfecciones e impurezas, pero pasa a parecerse a cualquier otra persona. Y de alguna manera hay también un aura que se pierde en el camino, en el texto. Como esa foto que ven en pantalla, ¿no? ¿Están viendo la foto? ¿Qué les parece? ¿Qué sienten? Una ternura, una belleza estandarizada, rubio, una niña rubia. Bueno, esa bella niña o niño no existe. No, no existe. Así que si sentían algo, no dejen de sentirlo porque no está ahí, nunca estuvo con nosotros. Esto, bueno, fue creado por inteligencia artificial y en este caso lo tomé de una famosa web que invito a que visiten que se llama, excelente nombre, This Person Does Not Exist. Uno va a la web y va haciendo refresh y son todas fotos de gente que no existe que parece real. Entonces, los textos limpios e impolutos que genera la inteligencia artificial cambian el rol del error superficial. De ser algo que nos irrita, ¿sí?, esos errorcitos que vienen en los textos, está pasando ahora a ser una marca, el error, de autenticidad, genuinidad y perspectiva personal. Y esto es también un cambio notable. Hoy en día,
no sé qué les pasa a ustedes, pero a mí me pasa, les confieso, que cuando veo una errata, cuando veo una tilde que falta, cuando veo un problema de concordancia, me pongo feliz. Me alegro, porque eso significa que un escritor escribió, que escribió por sí mismo. De hecho, algunas herramientas que se están desarrollando para detectar estos usos irregulares no operan contrastando el texto con otras fuentes, porque, bueno, eso ya no existe más, sino que identifican usos genéricos, estandarizados, predecibles y, si me permiten, aburridos. La escritura con ChatGPT puede ser una escritura sin fuerza, sin sorpresa, sin mugre, sin sudor, sin alma, como el título de esta conferencia. Que igual funciona, pero no nos mueve ni un pelo. A todo esto, tomé la carta de recomendación del comienzo y la pasé por un software de detección de escritura con inteligencia artificial. Hay varios, en este caso usé uno muy bueno, famoso, que se llama GPT-0 y que es gratuito. Solo funciona en inglés, eso sí. ¿Y qué pasó? Fíjense a la izquierda. Se equivocó. Dijo que el 50% de la carta era humana y que la otra mitad era inteligencia artificial. Pero ustedes saben que más allá de que la solicitud que yo le hice era humana y bastante robusta, el texto fue completamente escrito por la herramienta. O quizás no. Quizás lo que este test me dice es que funcionamos como coautores, porque yo hice una planificación. Era breve, ¿sí? Pero yo hice una parte en el proceso y la inteligencia artificial lo textualizó. Entonces, desde ese punto de vista, y fue una especie de 50 y 50, ¿cierto? Bueno, hice otra prueba a la derecha. Pasé por el detector una carta de recomendación en inglés que escribí en 2022, ¿sí? Real, y que además tuvo éxito. Borré los nombres porque ahí sí los nombres son de verdad. La escribí antes de que existiera el ChatGPT, me llevó muchas horas. Y bueno, ¿qué dijo el software? El software, digamos, me dijo que parecía más humano que el anterior, pero me dice que el 25% fue escrito por ChatGPT. Les juro que no. En ese momento no existía. Y lo que marca el chat como escrito por inteligencia artificial son mis frases más genéricas, las más formulaicas. Cree que lo escribió una máquina. Entonces, la disponibilidad, para resumir, la disponibilidad de ChatGPT y su potencial uso que viola la integridad académica o que borra la voz auténtica de los escritores requiere que tomemos ciertas acciones como profes simultáneas. Y acá voy a proponer tres. Primera, diversificar las formas de escritura y evaluación para que haya instancias analógicas de escritura, presenciales, individuales, lápiz y papel. No solo eso, pero las tenemos que recuperar. Tenemos que ver cómo escribe un estudiante solo. Curiosamente, la propia UNESCO recomienda esta estrategia, que podría parecer anacrónica, pero en un documento que acaba de publicar dice que hagamos eso la UNESCO. ¿Sí? Segundo, mejorar tareas y consignas, las nuestras, para que no sea posible delegar completamente la tarea en el chat. De hecho, recomiendo que testeemos nuestras tareas con el chat para ver cómo las resuelve antes de llevarlas al aula. Y tercera recomendación, incorporar al chat de forma explícita, significativa y formativa en roles puntuales que le demos como coautor virtual. Bueno, ¿y esa foto? ¿Qué opinan de esa foto? ¿Con qué programa la hice? Bueno, no, esa foto es verdadera, ¿tá? Así que basta de invención. Ahí tenemos dos estudiantes universitarios latinoamericanos de mi universidad que están escribiendo mientras usan una computadora. Los usos potenciales del chat son muy diversos. Ahí en pantalla, letra muy chiquita, que no, seguramente no llegan a leer, ven una tabla con sugerencias que recientemente publicó UNESCO. Después les voy a dar la referencia. El chat puede, les leo, hacer lluvia de ideas, ser un oponente socrático, buscar información para trabajos, generar orientaciones para planificar clases, hacer de tutor estudiantil, diseñar un plan de estudios, interpretar datos, acompañar en el estudio, motivar el aprendizaje o evaluar a los estudiantes. En estos casos, la herramienta no solo opera como coautor, sino también como tutor, como supervisor, como evaluador, como estudiante o como profesor par. Se fomenta el estudio, el aprendizaje, la invención y la escritura con otros en un proceso compartido. Además, se evita, con estos usos recomendados por UNESCO, insisto, se evita la angustia de la hoja en blanco, es decir, se ofrece un andamiaje en las etapas más complejas de la planificación o el estudio. De hecho, la propia UNESCO identifica con claridad el potencial de la inteligencia artificial. Y voy a citar, dice,
ChatGPT podría ayudar a las instituciones de educación superior a ofrecer a las y los estudiantes una experiencia de aprendizaje más personalizada y relevante. Eso no lo tradujo el chat, lo tradujo UNESCO. Bueno, recapitulemos. Quiero que le demos el peso e impacto que corresponde a estas novedades. Esta distribución de apoyos para la planificación, textualización y edición de textos cambia completamente la práctica de escribir. Es como si pudiésemos exteriorizar y tercerizar en un coautor velocísimo, siempre a disposición, procesos que antes eran de nuestro exclusivo control y responsabilidad. La ganancia de tiempo y esfuerzo es increíble y el cambio en el producto resultante también. Estamos ante un giro copernicano, pero ahora, bueno, volvió la Tierra al centro, ¿cierto? Un giro copernicano en los roles, procesos y prioridades al escribir. Insisto, esta herramienta es una novedad de enorme impacto para los escritores maduros e inmaduros en primeras lenguas y en lenguas adicionales. Escribir un texto como una carta de recomendación, por ejemplo, ahora demora unos minutos. Y si uso adecuadamente este recurso, el texto será mejor que el que podría haber escrito sin asistencia. Acá una recapitulación, digamos, de lo que estamos conversando. La herramienta funciona como coautor. Me gusta este concepto, es un coautor. De hecho, la herramienta da visibilidad a variables que los escritores maduros saben que son importantes. Reflexión sobre el escrito, atención a las clases tipificadas de textos, definición de audiencias y propósitos. Se especifica género discursivo, emisor, audiencia, propósito, y se reflexiona sobre distintos aspectos del proceso y del producto escrito. El escritor asume un rol de indagación, supervisión o edición, delegando los aspectos más mecanizables, más superficiales, y compartiendo la responsabilidad por aspectos más complejos. La traducción es tan eficiente que podemos restringir el proceso de escritura a nuestra lengua principal o incorporar la lengua adicional como output. El ahorro de tiempo y de calidad es espectacular. También puede delegarse completamente la escritura de la herramienta, pero esta estrategia quita agencia, quita autoría, impide aprendizajes y reflexiones complejas y representa un grave peligro y amenaza a la integridad académica. De hecho, se está dando en este momento una discusión respecto de si ChatGPT puede ser incluido en un escrito como coautor. No sé si escucharon estos debates. Hace poco, Elsevier, que es una de las grandes editoriales multinacionales en el mundo, divulgó sus primeras indicaciones y política de publicación al respecto. En la traducción que comparto en pantalla, que traduje con ChatGPT, por supuesto, se lee lo siguiente. ¿Por qué Elsevier ha decidido que la inteligencia artificial y las herramientas asistidas por inteligencia artificial no pueden ser acreditadas como autores en trabajos publicados? Y este es el argumento, seleccioné un pedacito. Leo. La autoría implica responsabilidades y tareas que solo pueden ser atribuidas y realizadas por seres humanos. Cada autor o coautor es responsable de asegurarse de que las preguntas relacionadas con la exactitud o integridad de cualquier parte del trabajo sean investigadas y resueltas adecuadamente, y la autoría requiere la capacidad de aprobar la versión final del trabajo y estar de acuerdo con su presentación, como decíamos hace un rato. Estos criterios son interesantes porque especifican lo que es una autoría y lo asocian al rol de aprobación de versión final. Entonces, la autoría está asociada a una supervisión más general, que en el fondo sí delega algunos aspectos más puntuales. UNESCO, en el documento que estuve citando antes, dice algo parecido. Dice, al menos por ahora, ChatGPT no puede sustituir a la creatividad humana y al pensamiento crítico. Por ahora, dice. Dice por ahora, página 14. Por otro lado, vuelvo al texto del Elsevier. Solicitamos a los autores que hayan utilizado inteligencia artificial o herramientas asistidas por IA que incluyan una declaración al final de su manuscrito, inmediatamente antes de las referencias, titulada Declaración sobre el uso de la IA generativa y las tecnologías asistidas por inteligencia artificial en el proceso de escritura. En dicha declaración pedimos a los autores que especifiquen la herramienta utilizada y el motivo de su uso. Entonces, fíjense que hay recomendaciones para transparentar el apoyo, sin colocarlo como coautor, de ChatGPT y otras herramientas. Bueno, para ir terminando y para entender mejor, insistir con esto, este apoyo y cambio radical, voy a explorar con ustedes algunas analogías. Vamos a explorar creativamente algunas analogías que no me sugirió ChatGPT. Vamos a pensar en el ejemplo del corrector del procesador de texto de la calculadora y de Internet. Y quiero que nos preguntemos qué oportunidades y amenazas significaron, qué cambiaron en nuestras prácticas de estudio y aprendizaje y cómo modificaron nuestro rol en la creatividad y autoría de lo que escribimos
o elaboramos. Vamos a empezar por el corrector de texto. En realidad habría que ir más atrás y desnaturalizar que el corrector se apoya en una tecnología previa, que es la máquina de escribir, y posteriormente la computadora y el procesador de texto electrónico. Estas herramientas aceleraron y abarataron nuestra forma de escribir, no hay que gastar tantas hojas, diagramar y ajustar borradores. Luego, con el corrector de texto, pudimos tercerizar la revisión de cierta cantidad de errores, algunos, de normativa vinculados a ortografía y concordancia. Y entonces ahora podemos tener mala ortografía, pero se va a notar menos, porque antes de entregar nuestro texto hacemos una pasada con el revisor automatizado y ahí lo corregimos. Pero el corrector es tonto, saben ustedes, es poco autónomo y no entiende que ciertas opciones son o no son errores según el contexto en el que se encuentran. Y además no puede ver cuestiones más complejas del ámbito discursivo o de contenidos. Pero ya estábamos tercerizando, ¿sí? Ya estábamos delegando ciertos aspectos de escritura más superficiales, lo cual nos ahorraba tiempo y mejoraba el producto final. Y además, aunque la herramienta exista, habrá escritores, ustedes saben, que la aprovechen y sepan usar, pero hay otros que no la usan. Hay muchos estudiantes que no la usan, o nosotros mismos. Entregarán un escrito que, al abrirlo nosotros en nuestro procesador de texto, estará lleno de subrayado de Word, de rojos, o bien se habrán hecho cambios automatizados que no tuvieron supervisión y que eran erróneos. Entonces, la existencia del corrector y su mal uso genera que esos textos se vean peor aún que si no existiera la herramienta. Y esto es muy parecido al efecto del chat, me parece. Por último, y al igual que con el chat, el corrector de Word no funciona solo. Requiere un coautor que aprueba o deseche las sugerencias y que vea otros errores que el software no detecta. Lo que pasa es que, a diferencia de ChatGPT, la autoridad del corrector es mucho menor y mucho más ineficiente. Calculadora. ¿Qué pasa con la calculadora? Hace algunas décadas, la calculadora se conceptualizaba como una herramienta que obstaculizaba, que puenteaba los procesos de pensamiento y reflexión matemáticas. Esto aún pasa en algunas aulas de matemática, aunque en mucha mejor medida. Estuve conversando con mis amigos de didáctica de la matemática y me comentaban esto justamente. La herramienta, para algunos profes que se resisten, es un obstáculo para el desarrollo del pensamiento matemático, pero son minoría. La universalización del acceso a la calculadora u otros instrumentos como por ejemplo una tabla dinámica de Excel han hecho que el razonamiento matemático se piense ahora como un proceso que es acompañado y complementado por la calculadora. La calculadora es nuestra coautora y nos permite potenciar los alcances de nuestro pensamiento matemático y del tipo de cosas que podemos resolver. Es decir, hoy en día aprendemos a pensar matemáticamente con estas herramientas de apoyo como un elemento constante que nos acompaña. La calculadora facilita los cálculos, pero no facilita la resolución de problemas. Esta distinción, que es muy clara con la calculadora, se basa en la distinción entre tercerizar y mecanizar operaciones de baja demanda cognitiva y mantener el control, agencia y foco en operaciones de alta demanda cognitiva. Y esta distinción también nos permite pensar, creo, cómo se va a acomodar ChatGPT en nuestras prácticas de escritura, o al menos a qué deberíamos orientarnos. En términos educativos, la calculadora entró al currículum y a la sala de clases y pensamos hoy las trayectorias escolares con esta herramienta como un supuesto. Esto implica también que ciertos objetivos de aprendizaje excluyan a la calculadora, por ejemplo, en las etapas iniciales de educación básica, ¿sí? Lo importante es esto, la herramienta, la calculadora, se sumó como parte de la trayectoria formativa y es un integrante central de la práctica de quien razona matemáticamente. Vamos a cerrar con la comparación con Internet. Hasta el uso masificado de Internet, poseer conocimiento, era uno de los componentes más importantes de la formación de personas. Sabe cosas de memoria. De esta forma, lo que hoy llamamos contenidismo no era tan malo, sino que era un objetivo importante de la educación pública y un atributo además con alto valor social, ¿cierto? Es impactante ver películas de hace 40 años o más y ver discusiones o tramas organizadas a partir de la falta de acceso a un dato. El otro día vi Alta Fidelidad y hay toda una parte, todo un conflicto que tiene que ver con eso, con no poder googlear, porque no había Google a mediados de los 90. Pero hoy, con un celular con internet, puedo inmediatamente obtener un dato. Plataformas como Wikipedia, por ejemplo, han permitido la democratización y especificación del conocimiento revisado y compartido por la humanidad. El problema y desafío hoy no es contar o no contar con una información, dato o contenido, sino tener la capacidad para poder encontrarlo. La multiplicación de información de mala calidad, fake news,
sesgada, intencionada para la manipulación y el control, hacen que, aunque el dato que necesito esté ahí, disponible, me resulte imposible distinguirlo de otros datos defectuosos, imprecisos, malintencionados. Lo importante hoy, entonces, es poder distinguir fuentes confiables de fuentes no confiables, descartar las fake news y los datos sesgados, hallar datos sólidos y respaldados, y además encontrar el tipo de dato, por ejemplo, más general o más específico, que necesito en el mar infinito de datos que se multiplica en la web. En ese sentido, Internet cambió la necesidad de ciudadanos, ciudadanas con información por la necesidad de ciudadanos, ciudadanas que sepan buscar información de forma activa, creativa y crítica. Que no hagan clic en el primer resultado, que seleccionen la base de datos que necesitan, que apliquen filtros por fecha o tipo de archivo, que naveguen lenguas distintas y que detecten alarmas o red flags frente a una fuente o información dudosa. Al igual que con el corrector de texto y la calculadora, este cambio impacta en nuestras prácticas y en nuestras trayectorias educativas y profesionales. Este cambio cultural y tecnológico debe modificar lo que enseñamos, cómo lo enseñamos y para qué lo enseñamos. Bueno, me interesan estas comparaciones porque nos permiten sacar algunas conclusiones más que quiero sumar a nuestra conversación de hoy. El ChatGPT es un salto cualitativo espectacular, pero no apareció de la nada, sino que tiene antecedentes en distintas herramientas que hemos estado usando por algunos años. Es decir, existen antecedentes de herramientas que tercerizan parte de los procesos de pensamiento, aprendizaje y escritura. Estas herramientas ya para nosotros están naturalizadas, ¿no? Internet, calculadora, procesador de texto, y las vemos como un complemento necesario y aceptable en nuestras prácticas cotidianas. Es muy probable que pase lo mismo con el chat y otras herramientas de inteligencia artificial generativa, pero debemos andamiar ese proceso de aterrizaje. También sabemos que estas herramientas por sí solas no mejoran los textos, que existe Internet no democratizó el acceso a información confiable para todo el mundo, el corrector de texto es omitido por muchos estudiantes aún hoy, la calculadora no me alcanza para resolver el tipo de problemas matemáticos que hoy enfrento en el aula. Estamos ante la misma situación. Por tanto, se necesita enseñar a usarlas y promover su uso con agencia de parte de los escritores en formación. Entonces, hay que promover un uso inteligente y estratégico del ChatGPT para evitar un uso que no promueva aprendizajes o que genere malos textos. Además, quiero decir que la inteligencia artificial generativa no es una herramienta más, sino que cambia por completo nuestra definición de qué es ser un escritor o escritora. Su impacto es profundo en niveles tecnológicos y culturales, tal como sucedió con la irrupción y masificación de Internet desde los años 90, pero también tiene un impacto conceptual respecto de cómo teorizamos la escritura de los escritores. ¿Cómo será, estamos preguntándonos hoy, esa definición nueva de escritor maduro y formado? Quizás un buen escritor sea quien tenga la capacidad de dar buenas instrucciones y supervisar al asistente de escritura, y quizás este debe ser uno de los objetivos de aprendizaje centrales en los currículums escolares del futuro. Pero ojo, también hay que relativizar un poco esta novedad, hacer buenas preguntas, generar un buen diálogo crítico y estimulante, escribir, reescribir y reflexionar sobre lo escrito. Son prácticas y competencias que están en la base de la cultura, la reflexión y la ciencia occidental. Es increíble ver cómo el chat nos devuelve a la idea de razonamiento socrático miles de años y de avances tecnológicos después. En esta nueva definición de escritor maduro que les propongo, necesitamos que también redefinamos el proceso de escritura, ahora con asistencia artificial. En pantalla pueden ver una propuesta posible. Esta la elaboró un colega de Estados Unidos que se llama Chris Weisker, y lo que hice fue, la traduje, por supuesto me ayudó el chat, y la simplifiqué un poco. Y acá aparecen 4 procesos: solicitar, revisar, iterar y ajustar. Es como lo que les mostré antes del 81, pero versión 2023. Solicitar al chat. Especificar el rol, el propósito, el razonamiento, el encuadre y las fuentes. Una especie de planificación y de puesta en contexto. Revisar. Asegurarnos de hallar y corregir imprecisiones fácticas, esas historias locas que imagina, presupuestos implícitos, sesgos, afirmaciones infundadas, falacias, saltos lógicos y falencias retóricas. Es una revisión mientras se textualiza algunas cosas que ChatGPT por ahora no sabe hacer bien. Iterar. Ajustar las solicitudes, agregar contexto, añadir conocimiento experto, cambiar el género o audiencia, cambiar la extensión, como hacíamos antes, es decir, recalcular, probar otro camino, modificar la planificación. Finalmente, ajustar al final del proceso. Ampliar ideas, ajustar el estilo, reorganizar, corregir inexactitudes y diseñar también, ¿no? Son los cambios previos al cierre del producto.
Para terminar, y con este modelo de proceso de ejemplo, me gustaría decir lo siguiente. La alfabetización académica, la formación de escritores en la universidad, requiere hoy que incorporemos la alfabetización en inteligencia artificial, tal como sugiere UNESCO. Y no nos asustemos porque no es más que una versión exponencialmente potenciada de la formación de escritores en entornos digitales que comenzamos a impulsar hace 30 años atrás, del foco en la escritura y la alfabetización que existe en el mundo desde hace más de un siglo, y del interés por la discusión creativa y crítica que está con nosotros hace miles de años. Así que hay novedad, pero no hay novedad. En el fondo, todo esto no es más que una versión más compleja, moderna y desconocida de lo que hemos estado haciendo desde hace cientos miles de años, que es enseñar una tecnología hermosa y misteriosa que se llama escritura. Y aclaro, por las dudas, que esta conferencia no fue escrita por ChatGPT. Evidentemente, aunque esta conferencia ha sido exploratoria, hay ya antecedentes acumulados durante este año que me han orientado a elaborarla. Les contaba, es mi segunda conferencia sobre el tema, hay algunas cosas en común y otras que he aprendido en estos meses. Y quería compartir con ustedes esta bibliografía, creo que es parte de lo que he estado leyendo, o sea, de lo que he estado leyendo estos meses es lo que más interesante me parece, así que se los dejo como insumo para que sigan explorando. Voy a ir en orden, ¿sí? Ahí tenemos un texto que publicó el Departamento de Educación estadounidense en inglés del 2023, muy interesante. Luego, un informe que publicó en julio la Modern Language Association y el FORCIS, que son dos asociaciones súper importantes de enseñanza de la escritura y del lenguaje en Estados Unidos. Es un excelente informe de una task force, ¿no?, de expertos en lenguaje. Luego tienen el banco de recursos, recursos didácticos que está disponible online en la web de WAC Clearinghouse. El cuarto es un interesantísimo texto, una interesantísima guía que hizo el Centro de Innovación del Ministerio de Educación de Chile para orientar a docentes en el uso de ChatGPT. Es fantástico, paso por paso qué hacer. A continuación tienen el consenso de Beijing de la UNESCO sobre inteligencia artificial y educación. Este es un texto publicado en varios idiomas, incluido español, en 2021. Es pre-ChatGPT, pero ya había grandes avances en inteligencia artificial. Seguimos abajo. Esa es la guía que cité varias veces de UNESCO, que se publicó hace poco, en 2023. Guía para usar ChatGPT en educación superior, muy recomendable. Y está en un montón de idiomas también. Al lado está el libro de los bestsellers Mariano Sigman y Santiago Wilinskis, que acaba de publicar Debate. Algunas ideas que traje acá se las escuché a Wilinskis cuando estaba loco con el tema a comienzos del 2023 en sus podcasts, que son muy buenos. También tenemos un informe sobre inteligencia artificial que publicó la OCDE en 2021 y que es muy interesante y de donde podemos sacar también ideas porque está enfocado en educación. Ya terminando, el último texto que leí, que es un libro que se publicó en octubre, todo es así, todo es súper reciente. Nunca cité textos tan cercanos, parece un paper de biología molecular, que escribió Wayne Holmes hace un mes. Y por último, una investigación reciente sobre ChatGPT e integridad académica en educación superior, que también estoy citando bastante. Hay bastante investigación y se están empezando a ver los resultados de esas investigaciones de manera todavía incipiente, porque esto es reciente. Así que les dejo estos materiales para terminar la charla y continuarla, y que puedan hacer sus propias exploraciones y llegar a sus propias conclusiones. Muchas gracias.